a iniciar con el juicio ejecutivo. Vamos a tratar de explicar todo lo que son los ejecutivos. ¿Ya? Vale, pues. Y para hablar del juicio ejecutivo, estamos hablando de un poder de la jurisdicción que es el ejecutivo o ejecutar. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que hay juicios declarativos, juicios de condena y juicios de ejecución? Que los juicios de ejecución tienen un fin. ¿Cuál es? Concretizar la orden dada en la sentencia o resolución emitida por un órgano jurisdiccional, es decir, un juez. Ese es el fin del juicio ejecutivo. Quiero un voluntario. No te hagas nada. Empieza a leer las hojas, por favor. ¿La vía de premio? Vía de premio. Vía de premio, los miembros, antes que empiece. Si quieren pongan atención porque esto sí les va a servir. ¿Cuáles son los tipos de ejecuciones que hay? Siéntese, papito, ahorita. ¿Quieren poner atención? Sí. Fíjense que resulta que está la ejecución en la vía de apremio. Es la primera que vamos a ver. Resulta que aunque nuestro código procesal civil, si ustedes lo abren, van a ver que encontramos el juicio ejecutivo en vía de apremio. El juicio ejecutivo simple, le pongo yo el apellido simple para diferenciarlo de la vía de apremio. Y estamos también con ejecuciones especiales como dar, hacer, no hacer y de sentencia extranjera. Esas son las ejecuciones que vamos a tratar de estudiar especialmente. Ojo, desde ya les digo que esta va a ser pregunta de examen. Hay una clara diferencia, además de las que vamos a analizar, entre el juicio ejecutivo en la vía de apremio y el ejecutivo simple. Y por eso les voy a rogar que pongan atención, pero ojalá lo hagan, a lo que les voy a explicar. Resulta que cuando yo estudié los ejecutivos, no me explicaron este insignificante detalle. El juicio ejecutivo simple necesita per se el juicio ejecutivo en vía de apremio. Con el juicio ejecutivo simple se emite una sentencia, y la vamos a ver más adelante. Y entonces, y solo entonces, ya se puede acudir a la vía de apremio para ejecutar el título que se trata. No es un juicio diferente porque el proceso de por sí va a estar subsumido entonces en el juicio vía de apremio. Preguntas hasta acá. ¿Les quedó claro? Entonces, si yo tengo un título, que los vamos a ver más adelante, porque aquí hablamos de títulos ejecutivos y vamos a explicar todo ese relajo. Tengo un título ejecutivo simple, voy a tener que agotar el juicio ejecutivo y después de haber ganado el juicio ejecutivo, voy a tener que acudir a la ejecución en la vía de apremio. No puedo hacerlo antes. No es un juicio distinto, ¿ya? Es una forma de iniciarlo distinto para mí. Por ende, el juicio que va a ser la base es la vía de apremio. De ahí su importancia. Empieza, mi hermano. Juicio ejecutivo en la vía de apremio. Concepto. Se puede mencionar que el juicio ejecutivo en la vía de apremio es aquel por el cual el actor, asistiéndose de un derecho respaldado por un título, hace efectivo este por medio de un mandamiento de juez competente, compeliendo al demandado para que se cumpla con la obligación pactada. 2. Títulos que permiten la promoción de la vía de apremio. Los títulos que son admitidos para que el acreedor pueda promover el juicio ejecutivo en la vía de apremio son números clausus, ya que en la ley expresamente establece que el título debe de acompañarse al escrito inicial de la demanda. Esencialmente que dichos títulos traigan aparejada la obligación
de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. En este sentido, el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece procedencia de los mismos a razón de a. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. B. Laudo arbitral, no pendiente de recurso de casación. Ese quítenlo porque ya. C. Créditos hipotecarios. D. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. E. Créditos prendarios. F. Transacción celebrada en escritura pública. G. Convenio celebrado en el juicio. Fíjense pues, vamos a agregar otro inciso. Este inciso fue adicionado por el acuerdo 47 de 2022, si no mal recuerdo, y es el que regula que también van a ser ejecutados en la vía de apremio las actas de convenio ya celebradas ante un órgano jurisdiccional, después de paz, ya. Mediante la conciliación se levanta un acta y estas van a servir también de título ejecutivo en vía de apremio. El artículo 5, si alguien me puede buscar el acuerdo 47 de 2022 2023, no recuerdo bien el número, ahí lo encontramos, por favor. Entonces, ese nos adiciona, por favor, Marcos. 47 2005. 2025. ¿Sí? Actas de convenio. Actas de convenio, ajá. Léamelo, por favor. ¿Lo tiene ahí, no? Ah. ¿Sí? Es del acuerdo 42-2022. Artículo 5 establece que se adiciona. Ajá. Véngase para acá, papito. 42. Ahorita lo vale. Oigamos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Gary. Es Kevin. Para leer Kevin. Ok. Bueno, el artículo 5 establece que se adiciona. Bueno, el artículo 5 indica que se adiciona el numeral 8 del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que trae el número 107 del jefe de gobierno de la República de Territorio Normal, el cual queda así. Numeral 8. Convenio o acuerdo aprobado u homologado por el juez competente. Resulta que hubo, ¿se acuerdan que vimos que había cambiado la competencia de los juzgados de familia? Incluso la cuantía. Hoy en día, esas homologaciones que se hace por medio del juez de paz, del juez de instancia, aunque creo que van a ser más que todo jueces de paz, porque se estableció que no tenían cuantía para poder homologar, automáticamente van a ser título ejecutivo. Esa va a ser pregunta de examen. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un título de los contemplados en el 294 para considerar que llena los requisitos de título ejecutivo? Madre mía. ¿Sí? No sé si es, bueno, es el artículo Es que igual nos establece que si es un título siempre que se traiga para llevar a la versión de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. gracias, Kevin. Sí, fíjense que ahí está el requisito. Nota, tiene que traer aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero. Si es entregar cosa mueble o inmueble, no es un título ejecutivo de vía de apremio. Tiene que contener una cantidad líquida y exigible. Es decir, el señor fulanito de tal debe pagarle al señor X la cantidad de 30,000 quetzales tal fecha. Fíjense qué interesante, tiene que haber una fecha. La tenía que pagar el 30 de octubre o 31 de octubre. Son las fechas en que no lo ha pagado. Procede entonces la vía de apremio. Vámonos al título, si tiene una cantidad líquida exigible, ¿verdad? Y es exigible porque ya se cumplió el plazo. Ojo con eso. A eso se trata la exigibilidad. ¿Usted qué anda sentado? No sé.
¿Qué tanto lugar hay allá? Es que es mentirosa. ¿Ah? ¿No cuántos me torné, mucha? Bueno, no es cosa mía. Bueno, entonces, fíjense. Estoy dando el ejemplo. Vamos a poner que hay una sentencia que establece que aquí don Marcos tiene que pagar por Marquisitos, sus nenes, una pensión mensual, 3.000 quetzales mensuales. Era a partir del mes de julio y es la fecha que el señor no ha pagado. Estamos en noviembre, a principios de noviembre. ¿Cuál es la cantidad que se le puede exigir? No se le va a exigir todas las de aquí hasta que Dios quiera, no. Se le exigen las vencidas. Por ejemplo, junio ya venció, julio ya venció, agosto ya venció, septiembre y agosto y septiembre ya vencieron, octubre ya venció, noviembre todavía no. Dense en cuenta, es cuando ya pasó la fecha del cumplimiento del pago o del cumplimiento de la obligación. Ahí hablamos que hay exigibilidad. No podría exigirle yo a la de diciembre porque no ha cumplido con este requisito. No le puedo exigir porque no se ha cumplido el plazo. No ha llegado a la fecha en que tenía que pagar. ¿Me están entendiendo ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, compañera. Disculpe, cuando se exige, por ejemplo, el pago, ¿se exige desde cuando se pone la demanda o tiene que cumplir tiempo atrás? Miren, fíjense qué interesante. Volvamos acá. Vamos a ver que el artículo 294 me establece ciertos requisitos. El primero es que se trate de una cantidad de dinero, pisto, money, líquido y exigible. Pero aparte tiene que estar contenido en uno de los títulos que establece el 294. Si hablamos de que se estaba tratando de un asunto de alimentos, estamos hablando que se tuvo que emitir una sentencia y entramos con el inciso primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ya apelaron, ya se fueron al amparo, ya interpusieron el recurso del llanto, ya intentaron pistear al oficial y al juez y no pudieron. Ya la sentencia está firme. A partir que la sentencia está firme, luego que ha sido notificada, ratificada, ya no hay más recursos, a partir de ahí empieza a exigirse. ¿Ya? Entonces tenemos un título ejecutivo, la sentencia. La sentencia establece que va a pagar 3.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Hasta que el niño cumpla 18 años. Automático. Todavía tiene 7 años el niño, pero no ha vencido no se le puede exigir todo el pago. Se le exige las que no ha cumplido. No cumplió junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son 5. Entonces, a esa cantidad, 3 por 5, 15.000 quetzales. Es lo que tendría que establecerse, que se le va a exigir el pago al señor Marcos. Es lo que han cumplido. Hablamos entonces que hay una cantidad líquida exigible, 15.000 quetzales, porque fueron 5 meses que puede pagar a 3.000 cada uno, ¿verdad? De plazo vencido, o sea, no dice plazo vencido, dice exigible. Son exigibles porque ya debió haberlo cumplido. No lo hizo, le exijo que cumpla. No lo quiere hacer, no se preocupe, aquí entra el órgano jurisdiccional y empieza el juicio ejecutivo. ¿Hoy ya me entendieron estos requisitos? ¿Preguntas? Ya vengo a buscar. Bueno, vamos a seguir entendiendo que hay ciertas cosas en el juicio ejecutivo. Vamos a hablar ahora del artículo 295. Por favor, Marcos. Sí, dígame, compañera. Aquí dice viene a premio son números clausus. O sea, ¿qué se refiere? ¿Qué es el número clausus? En el derecho, en la rama del derecho van a encontrar ustedes
que hablamos de números clausus, números a perro. Se refiere a los casos de procedencia, es decir, qué procede, qué no. En el caso de los títulos ejecutivos, los que establece el artículo 294 son, incluso con la modificación. De ahí ustedes no van a encontrar otro título ejecutivo en vía de apremio. ¿Ok? Estos son los títulos ejecutivos por excelencia. No necesitan pasar por otro proceso, no necesitan irse al ejecutivo simple. ¿Ya? De una vez se pueden ejecutar. Entonces encontramos, por ejemplo, la sentencia que otros marcos. Artículo 295. Ejecución de sentencia. La petición de ejecución de sentencia por de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. En estos casos, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo, cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercer día de notificada la ejecución. Fíjense que lo que sucede es que en términos generales, que tengo fundamento en la ley del organismo judicial, no recuerdo ahorita el artículo, perdón, que lo traigo a la próxima porque no está en mi ley. Resulta que el juez que conoció del asunto declarativo, es decir, del proceso declarativo de conocimiento ordinario, oral o bien sumario, va a ejecutar. Él es el que va a conocer la ejecución. ¿Ya? Él es el llamado a conocer la ejecución. Hay algunas salvedades cuando la Corte estableció, por ejemplo, en el caso del juzgado de divorcio por mutuo consentimiento, nosotros no conocemos de ejecución, lo hacen los juzgados de primera instancia. Pero por lo regular, los órganos jurisdiccionales que emiten la sentencia son los que van a conocer de la ejecución. ¿Ok? Eso es en cuanto a competencia. De acá vamos a hablar de un artículo muy importante. Fíjense que resulta, ¿verdad?, que hay un artículo muy especial, que es el 296, y que precisamente vamos a relacionar con lo que va a leer ahorita Marcos. Está leyendo Marcos, por favor. Artículo 296, ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Prescripción de los títulos. Léanlo aquí, vamos a ver, pues me interesa que lo complete. Prescripción de los títulos ejecutivos. El jurista Florencio García Goyena dice que la prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido durante el tiempo fijado por la ley. La prescripción juega un papel fundamental en el derecho, ya que de ello depende la eficacia o no de un proceso, en especial en juicio ejecutivo, ya que en los títulos, después de transcurrido un tiempo sin haberse promovido, el juicio respectivo pierde su fuerza ejecutiva y por ende los hace inhábiles para poder acudir a por esta vía a reclamar un derecho, siendo uno de los requisitos fundamentales que el título tenga fuerza ejecutiva. Por ello, el artículo 296 del Código Procesal Civil establece que los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si ya la obligación es simple y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere.
Miren pues, ¿qué títulos estamos hablando? Vamos a aclarar esto. El artículo 294 establece los siguientes títulos: sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en juicio. Ahora bien, si resulta que, por ejemplo, se habla también de un convenio o de una conciliación, una homologación que hizo un juez, y este tenía como garantía para el cumplimiento de la obligación una prenda, dimos una moto. Resulta que está diciendo que si transcurrieron los 5 años, bien interesante, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es que empieza a correr el plazo? Se puede exigir. Desde el vencimiento del plazo, que se cumpla la condición. Desde el momento en que era exigible el cumplimiento de la obligación. Él tenía que pagar el 30 de octubre, no pagó. A partir de ahí empiezan a correrse 5 años si se trata de prenda. Es decir, miren pues, aquí pasaron 5 años y nunca me requirió la moto, ni me requirió el pago. De repente por ahí como a los 8 años, o sea, pasaron 2 años, aparece, mire, o me paga o lo ejecuto. Pues a ver cómo le hace, papito, porque aquí ya prescribió su derecho. Ojo con lo que les estoy diciendo. Tarjetas de crédito, eso. Sí, Te dijo prenda y prenda hipoteca son 10 años. hipoteca es 10 años. ¿La prenda? Leamos. Prenda hipoteca. Canejo. Vamos a ver, dice. Son 10 años. Los títulos prestados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años y es una obligación simple, tiene razón. Y eso fíjense que es interesante. La obligación simple es cuando, por ejemplo, ustedes adquirieron un crédito y no lo pagaron y pasó 5 años, 6, prescribió. Ahí estaba hace poco un caso. Mire, Rick, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Pues le digo, no sé, es que fíjense que hace como 15 años pues, yo hice un crédito y me lo están cobrando hoy. Me están cobrando el crédito. Sí. ¿Qué? Me están llame, que mire que aquí, que mire que él, usted qué. Pues yo quería ir a ver si hago un convenio. Bueno, pero ellos no pueden cobrar. ¿Cómo así? En prescripción le expliqué. O sea que ya no lo tengo que pagar. Legalmente no. Legalmente ya se fregaron. Dejaron que pasara el tiempo. Le prescribió el derecho. Moralmente ya si usted quiere pagar, le paga. No sé qué hizo, yo creo que no pagó. A mí me preguntó y yo contesté, yo lo que me tocaba. Entonces vemos que la simple es, tiene usted razón, a los 5 años y prende hipoteca a los 10 años. Interesante. 10 años y no me han cobrado una deuda, pasan 15 y me vienen a cobrar. Señores, disculpe, ya prescribido. Usted ya no me puede cobrar. Presente la demanda que usted quiera. ¿Qué excepción interpondría? Cosa. Léame cuáles son las... Fíjense que ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar con la ley, señores. Por eso les digo yo. Miren pues, ustedes estudien, porque aquí la ley se conjuga, se relaciona todos los días. ¿Cuáles son los tipos de excepciones previas que hay? Prescripción. Entonces usted ya sabe, me presentan una demanda, fíjese que llega la señora, que me están demandando y me quieren quitar la casa. ¿Por qué le quieren quitar la casa? Es que yo tenía una deuda y yo hipotequé mi casa hace 17 años y yo no pude pagar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 17 años. No se preocupe, yo le arreglo el problema. Y ahí tampoco le va a decir, mira, no tenga pena, yo le arreglo el problema. Aquí tiene abogado. Y hace excepción de prescripción. Y no se preocupe, venga. Son las cositas que yo les digo, ustedes tienen que estar chispudos. Y
y esa destruye, fíjense que es algo importante. Si leemos el artículo, habla que se pueden interponer excepciones que destruyan la ¿qué? Eficacia del título. No es cualquier excepción. ¿Sí, como ya? La perdono. Puede decir en paz, no peques. Con respecto a las tarjetas de crédito. Como que todos tienen cosas con la tarjeta de crédito. Igual. Es un contrato, es una escritura. Ya pasó el tiempo que le podían cobrar. Ya, mire, papito, si quiere presentar la mano, no se ocurre. Usted dele. Yo le presento la prescripción, usted sabe que van perdidos. Y se enoja. Me han contado. Entonces, vamos a destruir el título, la eficacia del título, como por ejemplo, ¿con qué excepciones? ¿Cuáles considerarían ustedes interponer que destruyen la eficacia del título? Del título. ¿Qué otra? No, cosa juzgada no, porque, bueno, sí, ya se conoció. Caducidad. ¿Qué otra? Pago. No, falta de cumplimiento, no. Falta de cumplimiento, no. No pueden todas. Son las que destruyan la eficacia del título. Araceli, ¿cuáles son las excepciones que encuentra usted que pueden ser atinadas al caso? Caducidad. Ajá, caducidad. Prescripción. Prescripción. Pago, transacción. Muy bien. Dese en cuenta, señor juez, nosotros ya transamos, aquí está en la escritura donde convenimos. Estudia la eficacia del título. ¿Ok? ¿Cuál es la vía en que se van a resolver los incidentes? No sé. Pero también se cansa mucho. Las excepciones se resuelven por el procedimiento de los incidentes. Solo porque ya les va a hacer esta pregunta. ¿De hecho o de derecho? ¿De hecho o de derecho? ¿Ah? De hecho porque se tienen que probar. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta acá. Preguntas. Sí, compañero. Pero esta persona sí se le llamó para cobrar en este caso. Miren, para acá que está llamando luego, aquí los compañeros de cancha. ¿Ah? Pero es que necesitando la interrupción de la prescripción. Vamos a ver. No, en este caso, si una persona sí fue notificada, se le está cobrando, y en este caso la persona está en una negativa de pago y se procede legalmente. En este caso, fue una cosa que viene al trabajo. Y sí se le había cobrado en su momento, pero él dijo que no iba a pagar. Ah, ¿usted es de los que cobran? No. Miren todos con las piernas. Y en este caso se le demandó a esta persona. Entonces vino esta persona y justamente alegó prescripción. Entonces luego se alegó nuevamente de que sí se le había notificado, pero él estaba inactiva, él sí tenía el conocimiento. Entonces mi consulta va por ahí, o sea, en este caso sí se puede alegar la prescripción en este caso. ¿Había pasado el plazo? Sí, ya había pasado el plazo. ¿Cuánto? Creo que habían sido 11 años. 11 años. Ajá, durante el término del... ¿Cuándo se le notificó? Después de que él dejó de pagar, pasaron, si no recuerdo, fue como al año siguiente de que él dejó de pagar, porque se empezó con el... Ya había preso. Ya no se podría decir. Es que usted inició el proceso. O sea, iniciaron el proceso. Pero nunca lo ejecutaron. En verdad nunca se llegó a sentencia, nunca se emitió orden de cobro. ¿Qué pasó ahí? Dice que ahí no tengo conocimiento porque ahorita solo tengo conocimiento de que este caso ya está en amparo por parte de la parte demandante que se le banco. Porque ha estado perdiendo. Sí. Sí, porque le corrieron la prescripción. Miren pues. ¿Les doy el chivo o no? Sí. No. Lo que pasa es que aquí entra otra figura, la caducidad de instancia. Si pasan 6 meses sin que se presente ningún memorial, ni que se mueva como quien dice, o se oficie algo para el proceso, caduca la instancia, se dio por terminada, pero esta debe ser solicitada.
Ahora bien, lo que pasa acá, por lo que logro entender, es que iniciaron el proceso se quedó estancado ahí. En el momento que se quedó estancado el proceso, inicia a correr otra vez la prescripción. Y entonces, para mí, ya había prescrito. Ahí es donde tienen que tener cuidado. En la práctica les voy a contar lo que pasa. Muchos señores que venden tarjetas y toda la cosa, si no venden, no cobran. Algunos aquí trabajan con eso. Y entonces, ¿qué sucede? Van y falsean datos. No, mire, yo le voy a poner que usted gana tanto y que usted está aquí, que tiene tanto tiempo. No, a ver, o sea, ¿qué me importa? Y viene la tarjeta y de repente la usa. El problema es que no había forma de ejecutarlos en verdad. No había en verdad una forma de asegurar el pago. Porque el señor resulta que no trabajaba, por ejemplo, con un contrato firme, sino era pues, esporádicamente. Y no ganaba la cantidad que decía. Entonces no se le puede ejecutar. El 90, 97, algo así está del Código de Trabajo, establece que se le puede quitar hasta el 50%. Y resulta que si le quitaban el 50%, lo dejaban sin nada. Entonces no lo podían ejecutar. Y pasa el tiempo, y así se dieron muchos casos. Presentaban el ejecutivo, sí. Cuando venía, mire, pero ¿qué le ejecuto? Es más, vámonos contra los bienes. ¿Cuáles? Hay un momento en que algunos juzgadores hicieron algo, y ahí fue el problema, que por tratar de ayudar a los que estaban con el derecho de cobrar, no emitían la sentencia o la resolución final, según se tratara. Es lo que se acostumbra a decir, porque si emito la sentencia, tiene un tiempo y se acabó. No se puede cobrar y se acabó. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaban ahí. Pero como no se movía el proceso, también corría la cosa. Y como pasaban años, pero años, como los casos que hemos visto, prescribía. En la práctica, mucha gente llega agarrándose la cabeza y van a ver, algún día vamos a tener usted y se van a acordar de este pelón. Pues ya me mandaron a quitar la casa, licenciado. ¿Qué pasó? Es que fíjese que tal, yo era pobrecita. Yo me acuerdo que iba a lavar los chicos. Laila me decía. Como que sí les gustaba. Y me acuerdo, fíjese, que yo vine y yo hice mi crédito y me lo dieron. Y yo no tenía trabajo. Pero no lavaba ajeno, pues. Sí, por eso me quedé sin lavar ajeno. Me vine del pueblo. Y ahora, con el tiempo hice una mi casita. Ya han pasado casi 16, 17 años de eso. Y ahora tengo mi casita y me la van a quitar. ¿Y por qué? Porque no he pagado, no tengo el piso. ¿Y cuánto debe? 30,000 quetzales. No se va a ver, aquí está yo. Ya me quito el carro. Pero uno dice eso cuando uno está seguro. Cuando uno dice, bueno, yo sí sé cómo entrarle. En la práctica, la verdad que, y se los cuento, lo hago, trato de hacer con chiste, pero soy sincero. Conozco abogados que en lugar de interponer una excepción, han contestado en sentido negativo, han emitido pago y han perdido el caso. Créanme, eso llora sangre. Porque entonces, por ejemplo, si era una casa, le tienen que vender la casa y le dan solo lo que le cobran, el banco lo que le debía. Entonces, yo espero que ustedes no, por eso les doy chico. Ya. Preguntas hasta acá. No me pregunten en el examen, están tronando. Y cuando habla de obligación simple es la que no presentamos prenda o hipoteca, ¿verdad? Yo le dije el crédito a usted buena onda. Sin ninguna prenda, sin ninguna empresa, más sin fiador. En confianza entre amigos, agencias guay. Me pasé de más, pero bueno. Claros hasta acá, compañeritos. Va. Demanda. Leyendo. Demanda. Demanda. Demanda
el autor Alsina citado por Sergio y Danilo Madrazo Mazariegos la define como el acto procesal por el cual el autor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica. En otros términos, la demanda es un escrito por medio del cual una persona pretende hacer valer un derecho frente a un juez competente para conocer sobre el asunto o litis en cuestión. El Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco establece claramente los requisitos que debe contener toda primera solicitud, que ha de presentarse ante cualquier tribunal de justicia, especialmente en el artículo 61. Adicionalmente a los requisitos antes enumerados, los artículos 106 y 107 del mismo cuerpo legal establecen la necesidad de fijar con claridad la precisión los hechos, incorporar las pruebas y presentar los documentos esenciales en que se funde su derecho. Derivado de los requisitos antes enumerados, resulta indispensable para iniciar el juicio ejecutivo en vía de apremio que sea presentado y acompañado el título ejecutivo en original, como requisito esencial para que el juez que conozca pueda darle trámite a la demanda. Fíjense qué interesante. Vean qué interesante esto. Me están escuchando hasta atrás, ¿verdad? Levanten la mano los que me escuchan hasta atrás. Solo hasta este huevo. Bueno, fíjense. No se vale solamente establecer, fíjese señor juez, que en fecha tal le hicimos un crédito, le presté tal cantidad de dinero acá, con seguro de fianza o hipoteca o prestario, le dio una moto, lo que ustedes quieran. Ya me contaron la historia así. Pero este error es recurrente. Ojo, la ley establece que me tienen que acompañar el título original. El título original, no fotocopia, no copia legalizada. El título original. El título original. Es que me enoja. Aunque no lo crean, yo, cuando he estado en juzgados civiles, me topé con un montón de demandas en que los señores abogados se guardaban el título original y presentaban copia autenticada. Automáticamente es un rechazo. Yo no voy a entrar a conocer y a calificar un título. Sí, que mire que es un título autenticado. Sí, pero aquí la ley es explícita. Debe ser el título original. ¿Ya? Y este va a ser calificado. ¿Y qué es lo que califica el juez? Bueno, otra vez el artículo 294. Que sea una cantidad líquida y de dinero y exigible. Si tiene esos requisitos el título, está calificándose como que es procedente. Ojo, cuidado con los títulos, porque en la calle, sí les soy sincero, hay un montón de abogados que son bien pícaros. El primer caso es cuando el título lleva tachones. ¿Ya recibieron notariado? Ya saben salvar, ya saben adicionar. Bueno, los títulos se deben respetar. Puede ser la sentencia, pueden ser laudos, etc. Más adelante, cuando miremos el ejecutivo, van a ver que hay títulos de crédito, cheques y todo, y no están salvados. Entonces, ¿qué sucede? Presentan una excepción por ineficacia del título, por no ser claro, en virtud de tener tales y tales errores, y les apegan. El abogado de calle es repilas. ¿Ya? Ya, a ver. Bueno, les voy a contar también un caso que sea. Sí es bueno que lleven una copia, siempre se pide una copia, pero también del título. Cuando ustedes lo dejan, hagan ver que les firmen
recibido el título. ¿Y por qué? Trabajaba en Amparo yo hace 2000, imagínense. Y van a creer que un abogado y había un título que era la prueba clave de esto. Estábamos hablando de un título que era un pajareado, era algo comercial. Y se lo pongo en relación. Y lo arrancó. Y vamos a hacer el cliente, sí. Y cabal se dio cuando lo arrancó y se lo empezó a meter a la boca. Y pego yo el grito, pegamos el grito, todos, ¿qué está haciendo? Que no sé qué, y que no. No. Y hicimos que escupiera aparte, se puso denuncia, hicieron un montón de cuestiones. Así de sucios son. No van a creer que son cuentos. En la calle es una guerra. Por eso con los juicios ejecutivos se tiene un poquito más de especial de cuidado. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de la demanda. ¿Qué va a pasar con la demanda? Bueno, vamos a ver que aquí se van a poder pedir medidas cautelares. Las medidas cautelares, recordarán ustedes que sirven para asegurar las resultas del proceso. Es decir, aquí le estoy cobrando pisto, me voy a asegurar que me paguen. Para eso son las medidas cautelares. Y las vamos a dar el viernes porque ahorita creo que ya está. Entonces, ahora, ¿alguien tiene por acá un examen? ¿Se examinaron todos o alguien también el examen temporáneo? ¿No hay nadie pendiente de examen temporáneo? ¿A quién me están señalando? La nota de trabajo Ya va incluida. Mi buenos trabajos, champones. Quiero buena letra, quiero copiado. Si quieren los 5 puntos. Si no lo quieren, no está completo, les pongo 0. Esta vez yo me encargo, no me dejo timar por nadie para que no lo